seminario, segundo seminario de este año, para ustedes, educadoras, que nos están viendo de todo el país. Qué rico tenemos acá. Vamos a ver entonces nuestras educadoras que están en este sistema de desarrollo profesional docente. Ya llevamos, sería nuestro 5.º año en esta experiencia, ¿no es cierto?, de pertenecer a este gran sistema de reconocimiento también y de carrera profesional. Muy bienvenidas a todas. Ahí están ingresando. Cuéntenme, ocupemos el chat. Ya, ocupemos el chat para que me cuenten de dónde están ingresando. También ahí ustedes van a encontrar, ¿no es cierto?, un código QR. Hola, hola, muy buenas tardes. Desde Arica, Jardín Infantil Nueva Esperanza, un abrazo, qué rico, y ahí con solcito. Muy buenas tardes, Fuente de Luz de Panguipulli, de la región de Los Ríos. Nos fuimos al sur allá, debe estar lloviendo muchísimo, ¿verdad? Acá en Santiago está medio extraño, como que llueve, como que no llueve. De San Felipe, Jardín Infantil Los Duendecitos, muy bien, a la 5ª región nos fuimos también. De allá nos están viendo y... no logro escuchar, dice Nueva Esperanza, de acá de la región metropolitana. El resto sí, ¿nos escuchan bien? ¿Sí? Rafaelito de Vallenar, miren, muy buenas tardes. ¿Cómo están? Cabrero, dice, de Cabrero, de Sotaquí, de Ovalle, del Sol del Valle, muy bien. Y se escucha muy bien, nos dice María Paz. Muchas gracias. Jardín Infantil Rinconcito de Cerrillo. De Coquimbo, miren. De Temuco, Vista Hermosa, qué lindo. ¡Uy, qué lindo! Acuarela de Bulnes, región de Ñuble. Muy bien. Jardín Alberto Hurtado desde Coquimbo. Coquimbo parece que está muy presente hoy día. ¡Qué bien! Los Alpinos, Jardín Infantil y Sala Cuna, los Alpinos de Puerto Vara. Ya nos fuimos al sur, allá, qué rico, a comer cositas ricas, ¿no? Caminito Austral de Puerto Río Tranquilo de Aysén. Ahí sí que nos fuimos al sur, ese sí que es sur. Los Palomitos de la región del Maule de Cauquenes. Muy bien, muy buenas tardes, Rayito de Sol de Tierra Amarilla. Ya, mire, cada vez van entrando más, 71 personas tenemos acá y siguen ingresando. Muy buenas tardes desde Chillán, de Chillán Viejo, de Ñuble, muy bien. Cuna Roja, Flor de Río Bueno, dice acá. Salacuna y Jardín Infantil. Qué bueno, sean todas bienvenidas entonces a este seminario web, el segundo del año, ¿no es cierto? Que tiene un título muy bonito, pensando en ustedes, el rol de la educadora de párvulos en las oportunidades de juego y exploración para el aprendizaje de niñas y niños. Este es un seminario que lo hemos elaborado aquí en la Dirección de Educación. Mi nombre es Mónica Basaure, soy la coordinadora del área de formación continua y con mis compañeras de la unidad de proyectos educativos y también de currículum y evaluación, hemos preparado este espacio para estar con ustedes y conversar, ¿no es cierto?, de cosas muy interesantes que a ustedes, por supuesto, les va a servir mucho, ¿ya? Y también tenemos una invitada especial con un gran testimonio. Bueno, vamos a dar inicio entonces. Siguen ingresando, ¿no es cierto? De acá de Santiago también, ya me estaba pareciendo raro que no vinieran de Santiago. Tenemos también de Los Espejos, Rincón de Mis Sueños también, de Valparaíso, muy bienvenidas. De Curepto también, muy buenas tardes, Catherine. Los Pitufos de Parral y San Jorge de Cerro Navia también desde aquí de Santiago. Bien. A nombre de nuestra directora nacional de educación, señora Marcela Fontesillas, y todo el equipo también de la Dirección de Educación, les damos la más cordial bienvenida. Hoy vamos a contar también, como les decía, con compañeras acá, relatoras de este espacio, de esta instancia. En primer lugar, Andrea Huerta, quien es la encargada nacional de carrera docente desde nuestra dirección, y Natalia Contreras, la profesional del área currículum y evaluación, quienes van a entrevistar a Marcela Fuentes, educadora de párvulos del Jardín Infantil Villa Cordillera
de Rancagua, de la regióncita de acá al lado, de O'Higgins. Vamos avanzando entonces en este encuentro, presentándole los objetivos, ¿ya? El objetivo que tenemos es potenciar la reflexión colectiva de las educadoras a partir del análisis de una experiencia de aprendizaje, que en este caso sería el registro de audiovisual, avanzando en los principales desafíos de Fundación Integra en el proceso de carrera docente. También tenemos 3 objetivos específicos. El primero, reconocer su rol activo y autónomo como profesional de la educación parvularia en el desarrollo de prácticas pedagógicas de calidad en oportunidades de juego y exploración para el aprendizaje de niñas y niños. Por otra parte, fortalecer la promoción de la equidad de género y protagonismo de niñas y niños en la implementación de las oportunidades de juego y exploración para el aprendizaje. Y también potenciar la reflexión e implementación de una retroalimentación oportuna y pertinente que se brinda a niñas y niños, reconocer también sus logros y esfuerzos en sus aprendizajes. Muy bien, vamos avanzando. Andrea, ¿tenemos una encuesta por ahí? Sí, hola, buenas tardes a todas. Un gusto volver a saludarlas. Hoy día, ¿no es cierto?, es nuestro segundo webinar, ¿ya? Nuestro segundo webinar de carrera docente y queríamos, como siempre, tener las opiniones de ustedes respecto de uno de los módulos del portafolio que vamos a profundizar hoy. Y queríamos partir haciéndoles esta consulta, esta pregunta, para que ustedes nos puedan responder, ¿no es cierto?, en este Mentimeter. La pregunta es, ¿qué sensaciones o emociones les surgen respecto de la realización del módulo 2 de experiencia de aprendizaje grabada? ¿Ya? Ustedes ya lo conocen, con su teléfono móvil, con el código QR lo escanean y pueden expresar libremente aquella respuesta que les surge, ¿no es cierto? Está el código también y nos interesa mucho, ya que estamos desde el norte al sur de nuestro país, ir viendo cuáles son estas sensaciones, estas emociones que generan en ustedes esta tarea del portafolio, que no es menor, ¿ya? Vamos a conectarnos para ver cuáles son las respuestas que empiezan a aparecer, porque ustedes son bien participativas, ¿ya? Así que le vamos a pedir ahí a Caro que nos ayude para ir viendo, por favor, qué opiniones, qué sensaciones van apareciendo en ustedes. Agradecemos, por supuesto, el estar acá hoy día en este webinar. Ustedes saben que también va a quedar grabado para que lo compartan y lo puedan volver a mirar, a revisar si es que hay algo que les quedó alguna duda, porque es importante que sean recursos que puedan ser usados para este proceso evaluativo que ustedes están viviendo. ¿Ya? Entonces, estamos esperando que aparezcan sus respuestas, ¿no es cierto? Y ahí ya van a ir apareciendo. En este minuto, ¿cuántas personas tenemos conectadas? 120 educadoras. Muy bien. Nos gusta que participen y que se hagan presente también en el chat. A lo largo de este webinar van a poder ir haciendo sus consultas. Nosotros vamos a tratar de ir respondiendo. A ver, mira la palabra, Mónica, grande que aparece ahí. Ansiedad. ¿Sí? Nervios. Incertidumbre. Exacto. También aparece tranquilidad
y no aparece de pequeñita, sino que aparece ahí como mediana, angustia, ¿ya? ¿Ya? Nerviosismo, un desafío, ¿ya? Desafío aparece también. ¿Sí? Aparecen varias veces desafío, ¿no es Sí. cierto? Miedo, curiosidad, muchos nervios, Muchos ¿sí? nervios, eso sí, ¿ah? Nervios se repite, ¿no es cierto? Sí, Angustias también se repite. Observada, sentirse observada por un otro, ¿no? Eh, exactamente. y la incertidumbre también aparece en más grande y en más chiquitito. Preocupación, clase grabada versus práctica, dice alguien por ahí. Mm. Sí, Pero pero en también, general es ¿mm? mucha expectación y muchos nervios y también incluso temor y pánico, ¿ah? Claro, susto, sí. Oportunidad de mejora, que también es una mirada distinta, ¿no? Porque hay algunas miradas que hablan de una oportunidad de mejora, de un desafío, tranquilidad, ¿ya? Aprendizajes, entusiasmo, confianza, pero podríamos decir, Mónica, eh, Ujú, que en términos generales, esta clase grabada, o esta tarea, ¿no es cierto? sí, Número 4, genera sensaciones de exactamente. ansiedad, ¿ya? No es una tarea fácil para nuestras educadoras y en general para los docentes, ¿ya? Yo les quiero compartir que se ha visto a lo largo de la evaluación docente y carrera docente que esta es una tarea que genera mucha ansiedad, mucha angustia, como aparece ahí, nerviosismo, especialmente porque también se agrega un factor externo, que llega un otro, un tercero, que es desconocido para el jardín, a grabar, ¿ya? Entonces, hay un externo que se introduce en el aula y eso también es un factor que, por supuesto, es estresante, ¿ya? Yo quiero transmitirles que estas emociones que ustedes expresan son totalmente válidas y que es muy bueno que las pongamos aquí en la mesa, ¿ya? Porque es fundamental que reconozcamos cómo nos estamos sintiendo con esto que se nos viene. La mayoría de ustedes, me imagino que ya tienen su clase agendada para grabar, ¿cierto? Dentro de septiembre, octubre, que es más o menos el periodo que nos queda de grabación. Si no lo tienen, tienen que agendar, ¿no es cierto? Entonces, eh, para poder ayudar a manejar de mejor manera esta ansiedad, esta incertidumbre, estos nervios que son propios de sentirnos observadas, como decían por ahí, es que hoy día decidimos también tocar este tema, tocar esta tarea número 4 y poder profundizar en aspectos que les puedan servir para segurizarse, para tener más herramientas, para darse cuenta que ustedes sí tienen herramientas para desarrollar esta tarea de la mejor manera posible, ¿ya? Y quizás replantearse cómo lo tienen que hacer, ¿ya? Entonces hoy día vamos a abordar esto y esperemos que al finalizar este webinar ya esa ansiedad, esos nervios vayan de a poquito, un poquito más calmándose, ya vayan bajando, ¿ya? Eso les podría decir yo y que el resultado de este Mentimeter es totalmente esperado y así lo hemos visto en otros webinars también con este tema, ¿ya? Vamos a continuar, ¿ya? Entonces yo les decía que estuvimos, cada vez que preparamos año a año estos webinars, nosotros
nos basamos en la revisión de los resultados de evaluación de carrera docente del año pasado, ¿ya? Nosotros estuvimos revisando, todos los años hay un informe que se nos envía a la fundación con resultados generales de cómo estuvieron las educadoras de Fundación Integra en comparación con el nivel educativo de educación parvularia a nivel nacional, ¿ya? Entonces, les quiero compartir los resultados de la evaluación 2024, ¿ya? Quizás esto es algo que ustedes no conocen porque esto lo recibimos nosotros en el mes de julio de este año, ¿ya? Los primeros días de julio, ustedes se van a evaluar ahora, ¿no es cierto? Portafolio, y en diciembre van a hacer la prueba y sus resultados los van a tener en julio 2026, ¿ya? Entonces, contarles que el año pasado, esto es portafolio, nosotros tuvimos en total 403 educadoras que están actualmente vigentes que participaron en portafolio, ¿ya? Ahí nosotros separamos que hubieron directoras también que participaron del portafolio de la evaluación, en total 50, y un total de 353 educadoras de párvulo, ¿ya? Se inscribió un número mayor, siempre, todos los años inscribimos a las personas que CPIP convoca, ¿no es cierto? El año pasado fueron 2.147 y de las cuales 403 finalizaron el proceso, ¿ya? De este total, les queríamos contar que tenemos personas que están en tramo avanzado, 131 profesionales. Tenemos experto 1, 141 profesionales avanzaron a partir de los resultados 2024, avanzaron a experto 1. 21 profesionales avanzaron a experto 2, que es el tramo más alto, que tiene que ver también con los años de experiencia, ¿cierto? Mientras más años de experiencia, puedes llegar a experto 2 también. Hay un grupo que está en tramo inicial, que también tiene que ver con sus resultados y con su experiencia, y que son 41, y el tramo temprano, 69, ¿ya? En general, estos resultados son bien importantes porque un 72% de las educadoras vigentes en Integra, que son parte de nuestra dotación, que son 293, están en los tramos avanzado, experto 1 y experto 2. Esto nos da cuenta que hay un buen desempeño, un desempeño sobresaliente de nuestras educadoras, ¿no es cierto?, de nuestras profesionales, ¿ya? Entonces, lo queríamos destacar porque también queremos motivarlas a ustedes a que participen y que en Integra sí tenemos los conocimientos, sí tenemos la práctica para poder vivir este proceso evaluativo de la mejor manera. Entonces, vamos a avanzar porque queremos ir a algunos resultados que nos hacen tocar este tema hoy en este webinar. Miren, del portafolio, acá a nosotros se nos entrega un informe, como les decía, todos los años, con los resultados a nivel nacional de educación parvularia y los resultados como sostenedor. Cuando dice sostenedor es que somos Integra, ¿ya? En la tarea 1, que es de planificación y evaluación, ¿no es cierto?, Integra alcanza un 59,4% de logro, ¿ya?, en esa tarea, por sobre
el logro nacional de las educadoras de párvulos que se evaluaron. Ya estamos por sobre el logro nacional y eso es muy importante. Ya hemos reforzado siempre este tema de la planificación y de la evaluación, con todo lo que implica ese proceso. En la tarea 2, ahí el porcentaje de logro en esta tarea que tiene que ver con el análisis de la implementación, ¿cierto? Presentar evidencias y registros de aprendizaje de una experiencia implementada y realizada, y por supuesto analizar la implementación a través de una instancia de juego, una actividad lúdica, el porcentaje de logro de las personas que se evaluaron el año pasado fue de un 31,7%, un poquito más alto que el logro nacional en educación parvularia, que fue de un 30,5%, ¿ya? Como es un porcentaje que está por debajo del 50%, nosotros decidimos que este también tenía que ser un tema para el webinar, y es por eso que en el primer webinar de este año nosotros abordamos esta tarea, ya la tarea 2 del módulo 1, y ustedes lo pueden revisar, ¿ya? Ahora, en la tarea 3 del módulo 1, que tiene que ver con la reflexión sobre el trabajo con las familias, ahí también hay un logro desde las personas que se valoran íntegra de 19,8%, por debajo del logro nacional que fue de 25%, ¿ya? Entonces, esa es una temática que tenemos que revisar, leer el manual de portafolio, revisar la rúbrica de lo que nos están pidiendo en esa tarea para ver cómo podemos ir dando cuenta realmente de la reflexión sobre el trabajo con la familia, ¿ya? Tenemos un webinar de hace 1 o 2 años atrás para que lo revisen, donde hablamos de esta tarea número 3. Luego, en el módulo 2, que es la clase grabada, ¿no es cierto?, hay un logro de 57,8% de las educadoras de Integra, por sobre el 55,4% de logro a nivel nacional, ¿ya? Entonces, eso igual es significativo, y hoy día vamos a profundizar en esta tarea porque dentro de lo que significa la tarea hay varios indicadores que se nos pide y hay algunos que están por sobre y otros están un poquito más que nos desafían, ¿ya? Y por último, antes retrocedamos porque tengo que ver el trabajo colaborativo, que también es el módulo 3, la tarea 5, y ahí hay un logro de 48,9% en Integra y a nivel nacional 53,2%. Nosotros también hemos hecho un webinar sobre el trabajo colaborativo, ¿ya? Entonces, queremos compartir con ustedes estos resultados. Igual es importante que ustedes revisen la rúbrica, revisen el portafolio y vayan viendo en qué aspectos, en qué tareas quizás requieren mayor reforzamiento y recurran a los webinars, recurran a los materiales, consulten también en su archivador de carrera docente, consulten también a aquellas profesionales que ya se evaluaron, ¿cierto? La idea es que saquemos el mayor provecho y vamos avanzando. Ahora sí, Carito, nos vamos a ir, profundizamos hoy en la tarea 4, ¿ya? Grabación de una experiencia para el aprendizaje. Estos que les estoy mostrando yo ahora son los resultados 2024, ¿ya? También aquí la barrita naranja es de las profesionales que se evaluaron en Integra, ¿ya? Y aquí podemos ver, ¿no es cierto?, que dentro de la
tarea 4 hay indicadores que la rúbrica nos va a medir, nos va a considerar. En esta clase grabada es súper importante la promoción de la equidad de género. Bueno, en todas las prácticas, por supuesto, ¿ya? Pero algo que están mirando es la promoción de la equidad de género. Y acá vemos que el resultado es por debajo del 50%, es de un 24% de logro, versus nivel nacional un 32,6%, también por debajo del 50%. Otro aspecto importante es el reconocimiento de logros y esfuerzos de niñas y niños, ¿ya? Acá aparece en Integra por debajo del 50% con un 39,3%. Y a nivel nacional 38,8%, ¿ya? La retroalimentación, 44% de logro en Integra y a nivel nacional está más bajito con un 36,9% de logro. La mediación de los aprendizajes es un indicador que aparece mucho más logrado a nivel nacional con un 64% y a nivel de Integra de un 62,5%, ¿ya? Y eso es importante también reconocer aquellos indicadores, aquellos ámbitos que están mucho más logrados. La promoción del protagonismo también es algo que está por sobre el 50%, que es en Integra 55,5% y a nivel nacional 44,6%. ¿Ya? Mira, acá aparecen indicadores que están muy logrados. La promoción del lenguaje en Integra de un 85,8% de logro, a nivel nacional 83,8%, ¿ya? Aprendizajes de los objetivos de aprendizaje en Integra un 65% de logro, a nivel nacional 58,6%, ¿ya? Y por último, el indicador que aparece también con alto porcentaje de logro, ambientes bien tratantes. En Integra un 86,5% de logro y a nivel nacional 83,6% de logro se ve en estas clases grabadas que fueron analizadas y revisadas. Entonces, aquellos que están marcados, subrayados, ¿no es cierto?, son estos indicadores que queremos reforzar hoy, fortalecer en este webinar, la promoción de la equidad de género, el reconocimiento de logros y esfuerzos de los niños y niñas, retroalimentación y por supuesto el protagonismo, que también aparece en el módulo 1, pero en el módulo 1 aparece desde lo escrito. Ahora es lo que se ve en la interacción y en la práctica grabada, ¿ya? Sigamos. Entonces queríamos mostrarles una más, por favor, ahí, para que se nos vea, retrocedamos, para que se nos vea ¿cómo se llama? Para que se nos vea, nosotros queremos mostrar que el trabajo que estamos mostrando hoy tiene que ver con los análisis que hacemos de los resultados, ¿ya? Hoy vamos a ver la tarea 4, ¿no es cierto? Y todos estos aspectos que aparecen aquí, la promoción de la equidad de género, el ambiente bien tratante, el aprendizaje con los objetivos de aprendizaje, que haya coherencia, la promoción del desarrollo del lenguaje, protagonismo, la mediación de los aprendizajes, la retroalimentación de los aprendizajes, el reconocimiento de logros y esfuerzos y, por supuesto, la promoción de la equidad de género es algo que tenemos que tener en cuenta en nuestra clase grabada y tenemos que planificarla, pensarla, estar atentas, ¿no es cierto? Y por eso hoy día vamos a profundizar en ello, ¿ya? Seguimos. Entonces, otra más. Aquí está, hoy día
yo voy a dejar, porque como siempre nuestros webinars se caracterizan por traer a las protagonistas de este portafolio, que no somos nosotras acá, sino son las educadoras de los jardines infantiles de la Fundación Integra, ¿ya? Así como yo les decía que estuvimos revisando, analizando los resultados, también estuvimos conversando con las regiones y estuvimos buscando a aquellas compañeras que tuvieron un resultado destacado, ¿ya? Y hoy les voy a presentar a una educadora de párvulos de la región de O'Higgins, ¿ya? Que es primera vez que la región de O'Higgins nos acompaña en un webinar de carrera docente. Estamos muy contentos por eso, ¿no es cierto? Y yo quiero presentar a Marcela Fuente, que está por ahí conectada. Hola, Marcela. Hola, buenas tardes a todas. Hola Marcela, un gusto tenerte acá. Hoy día nosotros estuvimos conversando y preparando este webinar con Marcela. Ella es educadora de párvulos del Jardín Infantil Villa Cordillera de la comuna de Rancagua, región de O'Higgins. Marcela tiene 12 años de experiencia, ¿ya? De los 12 años, tiene 11 años en Integra, ¿ya? Ella se evaluó el año pasado. Entonces, ella es parte de estos 403 educadoras que vivieron la experiencia. Ella fue una de las que se evaluó y hoy día ella avanzó al tramo experto 2, ¿ya? Y además su evaluación la hizo en el nivel medio, ¿ya? Entonces, estamos muy bien porque tiene mucho que contarnos Marcela hoy día, ¿ya? Vamos a continuar entonces. También les tengo otra invitada, ¿ya? Ella nos va a contar, Marcela nos va a contar sobre cómo hizo la clase grabada, ¿no es cierto?, en los niveles medios. Y también hoy día nos va a acompañar, no va a estar solita Marcela, va a estar con Natalia Contreras, profesional del área de evaluación y currículum y evaluación, ¿no es cierto? Ahí también está Natalia, que se nos va a venir a sentar acá, porque acá tenemos toda digamos, el escenario, y van a dialogar respecto de todos estos puntos que nosotros vimos, de aquellos que queremos reforzar y que seguramente ustedes tienen muchas consultas, que las consultas que tengan, por favor, vayan anotándolas en el chat, ¿ya? Así que le doy el pase a mi compañera Natalia Contreras, quien va a entrar en un diálogo con Marcela y van a ir profundizando en estos temas. Ahí sí. Hola a todas quienes nos acompañan. Tal como lo mencionó Andrea, la idea es que hoy día podamos dialogar con Marcela y centrarnos principalmente en los aspectos que ella nos comentaba de que son un desafío hoy en día para Fundación Integra. ¿Sí? Ahí te pido, Carito, que nos puedas compartir la presentación. Saludo especialmente aquí a Marcela, que nos está acompañando y que ha aceptado también venir, ¿cierto? Y compartir para las colegas, poder transmitirle también su experiencia y dar esa seguridad, como veíamos ahí al inicio. La tarea 4, esta clase grabada, efectivamente genera muchos nerviosismo, muchos temores, angustia, y es importante aquí que podamos ir haciendo un acompañamiento desde quienes ya han vivido la experiencia, como Marcela. Marcela, ¿estás por ahí? Sí, aquí estoy. Bueno, gracias por esta invitación. Estoy muy contenta de poder compartir mi experiencia y que le pueda servir a todas las educadoras que están en este momento con nerviosismo, como decía ahí, porque están pensando en esta clase grabada. Así que agradezco esta invitación y espero que de verdad mi experiencia les sirva a cada una de ustedes. Sí, sin duda va a servirle aquí a las compañeras, porque justamente la idea es que tú nos puedas comentar cómo la vivenciaste,
contarnos tu experiencia, tus sentires, los saberes también que pudiste incorporar a partir de esta experiencia y contarnos aquí los pormenores, todo el antes, durante y después de esta experiencia. ¿Nos podrías detallar un poquitito más? Por supuesto. Mira, antes nosotros tenemos que visualizar el ambiente educativo, ¿cierto? Y el ambiente educativo, como dije, se preparó con anterioridad y de acuerdo a las características, las necesidades y los intereses de nuestros niños y niñas. Y todos los materiales que fueron seleccionados para promover el objetivo de aprendizaje, bueno, que en este caso era el de reconocer y distinguir características de las plantas, pero también manifestando sus preferencias. Así que todo esto, el espacio educativo, brindó el bienestar, la interacción entre niños, entre adultos, y entre niños y adultos, agentes educativas y educadoras. También este espacio educativo promovió mucho la autonomía de nuestros niños y niñas. A través de tres focos de aprendizaje, donde había muchos materiales diversificados, donde los niños pudieron aprender de acuerdo a sus ritmos, pudieron elegir en qué espacio estar y pudieron ser partícipes de su propio aprendizaje. Ese es uno de los elementos que tú destacas, Marcela, el poder preparar una experiencia que efectivamente recoja los gustos, los intereses de las niñas y niños para que efectivamente lo pasen bien en este momento, tanto el equipo pedagógico como las niñas y niños. Claro, porque a eso invitan los materiales que fuimos seleccionando con el equipo educativo. Bueno, con mi equipo educativo en ese momento lo conformaba tía Ailín y tía Rocío, agentes educativas, así que les aprovecho de mandar un caluroso saludo y también les agradezco porque ellas fueron partícipes de este proceso, estuvieron en la clase grabada, como Fundación Integra, nosotras planificamos en conjunto, tenemos un día, ¿cierto?, que es para la planificación, para ellas no se le hizo para nada como algo ajeno esta clase grabada. Al contrario, ellas siempre estuvieron desde la planificación. Por ejemplo, en el día de la planificación, nosotras seleccionamos este aprendizaje, este objetivo de aprendizaje, y lo fuimos trabajando durante el mes con experiencias previas, como por ejemplo, el conocer elementos naturales, la tierra, diferentes tipos de suelos, algunos insectos, ¿cierto? Hasta llegar a esta experiencia que eran las plantas. Entonces, eso es muy enriquecedor porque las tres estábamos súper de acuerdo, súper comprometidas con esta experiencia, entonces para ellas no fue como para nada ajena. Claro. Oye, y cuéntanos cómo fue la organización con la persona que te acompañó, que fue a grabar esta clase. ¿Cómo fue el contacto previo? ¿Tuvieron tiempo para poder coordinarse? Claro, lo primero que hace el camarógrafo o camarógrafa es contactarse con la directora de cada establecimiento. Ahí ellos van a poner fechas tentativas y la que elijamos nosotras, la que más nos convenga, vamos a elegir, queda agendada, entonces después va a llegar el día de la clase grabada y bueno, y también fijo un horario. Mi horario fue bien tempranito, a las 9 de la mañana. Entonces, como los niños ingresan a las 8:30, dimos unos 15 minutos, 20 minutos para el encuentro, ¿cierto? Y tuvimos que hacerlo en otra sala ese encuentro, porque como les dije, el ambiente físico estaba preparado con anterioridad. Entonces recibimos a los niños, tuvimos ese tiempo para recibirlos, después nos fuimos en conjunto hasta la sala y ya ahí estaba la camarógrafa, porque me tocó una mujer, ella se llamaba Ana, ¿ya? Entonces nosotros ingresamos, ella saludó a los niños, me saludó a mí y también me explicó que iba a hacer mucho de gestos. Cuando la clase comienza a grabar, ella va a decir, grabando, y va a hacer un gesto. Y cuando falten 5 minutos para terminar, ella va a hacer un gesto también con sus manos, que significa que quedan 5 minutos para terminar esa grabación.
para que uno ahí se prepare, vaya cerrando, vaya haciendo las últimas intervenciones con los niños y niñas. Y eso. Además, Son 30 durante, minutos de grabación. sí, el nivel medio son 30 minutos de grabación. Claro. Y mientras se estuvo grabando, bueno, ella cuenta con una cámara muy parecida a un celular, chiquitita, y que cuenta con un trípode. Entonces ella va moviéndose por el lugar, siempre está como desde lejos, no al lado de uno, para que no se preocupen. No Nosotras interrumpía la interacción con las niñas y niños. no, en ningún momento interrumpió y tampoco estuvo muy cerca de mí en este caso. Siempre estuvo como desde lejos y hacía zoom. Y se escucha súper bien porque a nosotras nos ponen un micrófono, entonces con ese micrófono se va a escuchar todas las intervenciones que hagamos con los niños, la retroalimentación y la mediación que hagamos. Perfecto. Oye, Marcela, cuéntanos un poquitito después de esta clase grabada, porque ustedes tienen que completar el portafolio. ¿Qué elementos se solicitan respecto de esta tarea? ¿Cuánto es el espacio y qué es importante ahí poder consignar? Bueno, en el portafolio es súper poco lo que hay que escribir. Primero te piden en qué nivel te evaluaste. En mi caso era nivel medio heterogéneo. ¿Cuántos niños asistieron ese día? En mi caso eran 26 niños y niñas. También después se pone el objetivo de aprendizaje transversal y luego el objetivo de aprendizaje específico. Y después hacen dos preguntas. Una, si uno tuvo algún inconveniente con esta clase grabada, ahí uno tiene que responder sí o no. Y la otra que es muy importante es que cómo lo hizo uno como educadora para desnaturalizar este sesgo o estereotipos de género, desde los materiales, desde las intervenciones que uno hizo, y ahí dejan súper pocos caracteres, no recuerdo cuántos. En mi caso escribí 4 líneas. Ya, eso es súper importante porque ahí también tenemos la oportunidad de explicitar, ¿cierto?, de qué manera nosotros pudimos desde la planificación del ambiente o a lo mejor aspectos que no se hayan visto con tanta claridad en la grabación, cómo nosotros sí quisimos intencionarlos a partir de los materiales y qué decisiones tomamos para justamente poder promover la equidad de género. Y en eso vamos a ir revisando un poquitito más. Dale, Carito, ¿nos puedes acompañar con la PPT? Queremos preguntarle aquí a Marcela, que es nuestra protagonista, ¿qué es importante evidenciar en la clase grabada en torno a la promoción de la equidad de género? Bueno, se debe promover en todo momento la equidad de género, ¿cierto? El género no impide realizar la actividad que estamos realizando con los niños. En este caso, que era explorar, ¿ya? Los materiales son muy importantes en esta clase porque tienen que ser materiales diversificados, ¿cierto? Y el ambiente tiene que invitar tanto a niños como a niñas a participar de esta experiencia que uno está planificando para ellos. Súper, aquí tú mencionas lo importante de la propuesta de los materiales. ¿Tú nos podrías ahí profundizar de qué manera ofrecer un ambiente diversificado, ¿cierto?, múltiple y simultánea oportunidades de juego y exploración, potencia o favorece la equidad de género para las niñas y niños? Bueno, que los materiales, como uno dice, no tienen género. Entonces los materiales por sí solos invitan a que los niños jueguen. Pueden jugar, no sé, pues si hay disfraces con distintos disfraces, ¿cierto? En mi caso yo tenía distintos colores, ¿ya? Distintas flores de colores, entonces ahí los materiales no es que los azules sean para los niños y los rosados sean para las niñas. Al contrario, los materiales tienen que ser iguales para todos, brindar la equidad para niños y para niñas y brindar la oportunidad de aprendizaje tanto para niños como para niñas. Ajá. Claro, ahí depende de las preferencias más bien que cada niña y niño manifiesta, ¿cierto? Con qué le interesa jugar, qué colores escoge, pero de acuerdo a sus preferencias, no es que estén determinados de acuerdo a su sexo, a su género. Otro elemento importante también, Marcela, que te vamos a pedir que nos puedas compartir, porque en la experiencia que tú grabaste,
destacas también el valor del cuidado y lo destacas tanto en las niñas como en los niños. ¿De qué manera esto también aporta a poder interrumpir estereotipos de género? Claro que el cuidado, por ejemplo, en este caso era el cuidado de las plantitas, ¿cierto? Y se cree que el cuidado siempre tiene que ser por mujeres. Por años se ha dicho, ay, ¿quién tiene plantitas? Si uno lo hubiese preguntado a los niños, ¿quién tiene plantitas en su casa? La mayoría va a decir mi mamá, la abuela, ¿cierto? Pero el cuidado que se dio ahí, brindamos la oportunidad de aprendizaje para que tanto niños y tanto niñas pudieran ver ¿qué se siente cuidar una plantita? No pasa nada si un niño cuida una plantita, porque es igual o es lo mismo que una niña cuida una plantita, que un niño cuida una plantita, que una niña riegue las plantitas o que un niño, porque allí pusimos hartos materiales intencionados para que limpiaran las plantitas con algodón, fueran muy cuidadosos. Entonces, todo esto del cuidado es equitativo para niños y para niñas. Sí, súper importante eso que nos mencionas, porque efectivamente el cuidado ha sido algo que históricamente se ha intencionado más en las mujeres, ¿cierto? Que tiene que ver también cómo se les vincula a ellas mucho más con la crianza o cómo se les responsabiliza mucho más en torno a las labores del cuidado. A nivel como nacionalmente, ¿cierto? La educación parvularia, donde el cuidado es una parte fundamental del ejercicio, del quehacer o en enfermería, pienso, son carreras que predominantemente ocupan mujeres y tiene que ver con eso, con que históricamente el cuidado se ha ligado, entonces qué interesante es cómo a partir de estas interacciones tú interrumpes que estos estereotipos se sigan reproduciendo en las niñas y niños. Y vamos a ver aquí un video también a compartir, que es un extracto así bien pequeñito de la interacción que tú estableciste con tu nivel, en tu nivel. A mí me gusta, muy genial, muy bien. A mí me encanta convertirme en exploradora. ¿Saben ustedes que hay exploradoras mujeres y exploradoras hombres? ¿Sí? Sí, y ahí tú mencionabas porque les invitaste a jugar a ser exploradoras y exploradores. Claro. ¿Cierto? Y ahí hacías la distinción y les preguntaste si habían niñas exploradoras, niños exploradores, y ellos te contestaban que efectivamente sí, que era posible. Y ahí no solo el visibilizar, ¿cierto?, a las niñas, su rol protagónico también en su proceso de aprendizaje, sino que también ahí tú puedes o le reforzaba a las niñas y niños la posibilidad de que efectivamente todas las personas podemos hacer, ser y proponernos lo que queramos, lo que deseamos, ¿cierto? Independientemente de nuestro género, que efectivamente tenemos las capacidades, las habilidades, las competencias para hacer y jugar de acuerdo a lo que nosotras queramos, y que efectivamente tú dabas ahí las posibilidades sin limitancias del género. Que eso está súper favorable porque justamente eso es importante que se vea en la grabación, de que efectivamente se interrumpen la reproducción de los estereotipos de género. ¿Ya? Eso es un elemento que se evalúa en la rúbrica, por tanto es fundamental que pueda ser súper explícito también en el video. Sí, es muy importante, Natalia, que en todo momento visibilicen también a las niñas. Decir niñas y niños, vamos a ser exploradores y exploradoras, ¿cierto? Porque las niñas tienen que visibilizarse, no hablar más como estamos acostumbrados. Y como decías tú, esa es un indicador de la rúbrica, entonces se tiene que ver en todo momento de nuestra clase grabada. Sí, y ese es un elemento súper importante el que tú mencionas porque generalmente tendemos a referirnos como al general en masculino, como niños vamos a hacer esto, niños vamos para allá, niños ahora pueden elegir, pero es primordial lo que tú mencionas de poder visibilizar a las niñas para que no queden en segundo plano o invisibilizadas derechamente. Vamos a ir avanzando, ahí la Marcela les transmitió aquí a las compañeras y lo importante es que estos elementos sean lo que ustedes también puedan ir
visibilizando para que en su experiencia grabada se vean efectivamente. Una más, avanzame, una más, por favor. Y aquí tú nos mencionabas uno de los elementos de visibilizar a las niñas que yo comentaba que suele ser un tremendo desafío porque uno tiende a generalizar en el masculino e incluso en instituciones que están conformadas en el 99% de puras mujeres, como es Fundación Integra, tendemos a veces a generalizar y decir nosotros, ¿verdad? Nos invisibilizamos en este general. Entonces, qué relevante es poder visibilizar a las niñas, pero también eso implica un tremendo desafío para nosotras como agentes de cambio social. Cuéntanos un poquitito ahí más, Marcela, de cómo lo viviste tú, tu equipo también, los desafíos que tú identificaste también a partir de verte en este video. Bueno, es un gran desafío esto de los estereotipos de género y es importante que nosotros los vamos desnaturalizando porque nosotras somos agentes de cambio social, ¿cierto? Como educadoras, y estos estereotipos de género son construcciones sociales que se pueden desaprender, se pueden modificar. Y es ahí donde entramos nosotras, es ahí donde está nuestro rol de educadora, y tenemos que dar la oportunidad para que nuestros niños, nuestras niñas, desaprendan esto que traen o que le enseñan sus familias o que han aprendido de generación en generación, ¿cierto? Y también nosotras, porque ahora esta educación está cambiando, ¿cierto? Nosotras hablamos ahora de educación transformadora. Y es importante que nos transformemos nosotras primero como educadoras, que desaprendamos también estas creencias, que también nosotros tenemos creencias igual que los niños. Entonces tenemos que desaprender estos estereotipos de género que vienen de generación en generación para que nosotros le podamos dar la oportunidad a nuestros niños de que aprendan de una forma distinta, que aprendan desde la igualdad de género. Y también tenemos que dejar atrás nuestros prejuicios preconcebidos y así generar cambios en nuestros niños desde chiquititos. Eso es lo más importante. Sí, y esa es una invitación también aquí a las compañeras que nos acompañan de poder partir con eso, ¿cierto? Hacerse consciente de cómo las ideas estereotipadas en torno al género están internalizadas en nosotras a partir de nuestra crianza, de las experiencias que hemos vivido y la forma en que hemos sido socializadas y cómo tenemos en nuestras manos la tremenda responsabilidad y el deber de interrumpir estos estereotipos porque obstaculizan el desarrollo holístico de las niñas y niños. Estamos ahí, ¿cierto?, dejando a las niñas en desmedro de las posibilidades que se les están brindando hoy en día a los niños. Súper interesante lo que tú nos comentas porque es un tremendo desafío y necesitamos también convocar a nuestros equipos porque no es solo la educadora en sala la que va generando estas interacciones, sino también su equipo de agentes educativas que son tremendamente importantes y sin ellas no podemos hacer estas transformaciones. Y tú mencionabas como para poder llegar y alcanzar esta educación transformadora, sin duda es importante mirarnos nosotras y poder ir transformando estas prácticas que sin duda pueden obstaculizar el desarrollo y el aprendizaje de nuestras niñas y niños. Bueno, ahí hablamos de desafíos, ¿cierto? Uno de los desafíos también es que a los niños los podamos cuestionar con estos estereotipos que ellos traen, como desde sus experiencias previas, hacerle hartas preguntas, porque eso se tiene que visibilizar también en el video, en la clase grabada, y hacerle preguntas. ¿Qué pasa si un niño elige el color rosado para colorear? ¿Pasará algo? Porque a lo mejor ellos traen de que el color rosado es para las niñas. Entonces ahí en el video se tiene que visibilizar que estos cuestionamientos hacia los niños. Ojalá en más de 2 o 3 oportunidades porque se puede hacer durante toda la clase. Claro. Sí, ahí cuestionar, ¿cierto? Estas
que esta experiencia efectivamente, a partir de lo que acontezca en la interacción con las niñas y niños, podamos cuestionar también los roles que comúnmente se asocian a niñas y niños. De pronto ahí tenemos prejuicios de que los niños son más buenos para la matemática, para la ciencia, y las niñas son mucho más empáticas, más sensibles, pero eso tiene que ver con las formas en que hemos sido socializadas, no con las potencialidades que cada uno y uno tengamos. No estamos determinados por nuestro sexo, ¿verdad? Y ahí es súper importante, como mencionaba Marcela, que lo femenino y lo masculino se ha construido socialmente. Entonces es importante hacernos conscientes para poder quebrantar todo eso que limita las posibilidades reales de desarrollo para las niñas y los niños. Voy a avanzar. Y te invito aquí a las compañeras que nos están acompañando a que podamos revisar también qué nos plantea la actualización del referente curricular en torno a la promoción de la equidad de género. Y particularmente aquí esta actualización releva la importancia del desarrollo holístico de las niñas y niños. Y esto implica poder potenciar todas sus dimensiones, lo emocional, lo cognitivo, lo espiritual, lo social, lo corporal, su ser holístico, ¿cierto? Lo que aquí nos viene a decir, porque históricamente se ha realizado una parcelación entre la razón y la emoción, ¿cierto? Donde se ha vinculado mucho más a las mujeres en lo emocional y los hombres en lo racional. Y eso ha generado una desigualdad en las relaciones de poder, donde es importante, y aquí el referente toma también estos desafíos que tenemos para poder promover la equidad de género, de que efectivamente todos los seres, todas las personas requieren desarrollar todas sus áreas, todas sus potencialidades, porque efectivamente tenemos las capacidades para ser lo que nos propongamos ser. Y también otro elemento que es importante y que lo explicita este referente es que las niñas y niños requieren ser percibidas sin equidades ni discriminaciones para poder avanzar de manera progresiva a que hagamos en concreto, ¿cierto?, interacciones inclusivas, no sexistas, que puedan respetar la diversidad, la particularidad de cada niña y niño. Aquí el referente curricular toma los tres componentes que integra, ha desarrollado y potenciado, que tiene que ver con las características particulares de las niñas y niños, donde están las mayores necesidades de apoyo, también la valoración de la interculturalidad y, por cierto, la equidad de género. Aquí. Entonces, ¿qué elementos, qué implica en la práctica esto, cierto? Que suena tan bonito, pero tan grande y desafiante. Implica visibilizar a las niñas y a las mujeres en el discurso. También poder implementar un ambiente educativo que ofrezca efectivamente múltiples y simultáneas oportunidades de juego y exploración para todas y todos. No es que hay zonas para niñas, zonas para niños, juguetes para niñas, colores para niños. Tal como lo mencionaba Marcela, esto está abierto a que cada niña y niño pueda decidir, escoja de acuerdo a sus preferencias, a sus necesidades de aprendizaje. Nos invita también en la práctica a interrumpir estereotipos asociados a los roles. Ahí lo mencionaba Marcela respecto del cuidado, por ejemplo. El cuidado es fundamental para todas las personas. Todas tenemos que estar capacitadas para ejercer el cuidado. El autocuidado, el cuidado hacia otras personas y el cuidado también hacia nuestro entorno. También poder interrumpir estereotipos asociados a las características. Y eso es lo que yo les comentaba un poquitito más adelante en torno, por ejemplo, al reconocimiento y la expresión de emociones. Anteriormente, e incluso ahora todavía, pasaba mucho que se asocia o se favorece, se potencia mucho más el reconocimiento y la expresión de emociones en las niñas, ¿cierto? Vemos ahora que nuestros jardines han avanzado enormemente en eso y lo hacen de manera transversal, pero todavía hay elementos que necesitamos ir cuestionando, como por ejemplo algunas características que suelen asociarse derechamente a un género determinado. Por ejemplo, el pelo largo. Pelo largo, ¿a quién se asocia, Marcela, dentro del jardín en general? ¿A quién tú lo ves asociado? A las niñas. El vestido. Claro.
los accesorios, ¿cierto? Y esto también nos invita a cuestionarnos a nosotras, porque a veces nos pasa que tenemos temor, por ejemplo, cuando un niño escoge y quiere ponerse un vestido, se coloca la cartera, porque sentimos temores también. ¿Qué va a pensar la familia? ¿Tengo que limitar esto o no? Y ahí la invitación es a que efectivamente le brindemos las oportunidades para que ellos puedan escoger, divertirse, pasarlo bien y aprender. No importa el género, como decía Marcela, los juguetes no tienen género, los colores no tienen género, somos nosotras quienes ahí delimitamos y obstaculizamos el desarrollo de las niñas y niños. Natalia, También sí, perdón, es ahí donde uno debe cuestionar como el género, el estereotipo de género que tienen los niños y las niñas. Porque a mí me pasó, bueno, en el jardín hay muchos niños de pelo largo ahora, ¿cierto? Pero claro, yo un día le fui a hacer un moño a un niño de pelo largo y me dijo, tía, soy un niño. Y yo le dije, sí, sé que eres un niño, pero te voy a hacer este moñito para que puedas ver mejor, te voy a poner este cole. Y ahí también hacerles ese cuestionamiento. ¿Y por qué crees que el cole no lo pueden usar los niños? ¿Pasará algo? Si yo te pongo este cole, veamos si pasa algo, hacerle, no, no pasó nada, sigue siendo un niño. Es ahí donde uno tiene que hacer ese cuestionamiento. súper bien, súper importante eso, ¿cierto? Esto no afecta a su ser niño, probablemente ahí tiene las creencias que pueden haber sido construidas en su sistema familiar o con otros compañeros también, pero qué importante es la intervención de ustedes como equipo pedagógico que le cuestionan y invitan a ampliar esta mirada en torno al género. Otro de los desafíos que nos planteaba Andrea al principio para Fundación Integra tiene que ver con la retroalimentación. Ahí necesitamos seguir potenciando este ejercicio, estas interacciones que le permitan a las niñas y niños evidenciar su proceso de aprendizaje, conocer sus fortalezas y sus desafíos. Y al respecto te queremos preguntar, Marcela, ¿qué consideras tú que es importante poder explicitar en la experiencia grabada en torno a la retroalimentación de las niñas y niños? Bueno, igual que en el género, ¿cierto? La retroalimentación se tiene que ver en todo momento, desde el inicio hasta el cierre de nuestra clase grabada. Tenemos que tener retroalimentaciones claras, ¿cierto? Que retroalimenten a niños individualmente, porque hay mucha diversidad, ¿cierto? Hay niños que aprenden más rápido, hay otros niños que aprenden más despacio. Entonces, por eso tenemos que tener retroalimentaciones individuales y también hacerlo de vez en cuando retroalimentaciones al grupo completo, porque esa retroalimentación a los niños lo hacen sentir importante, ¿cierto? Que me estén retroalimentando acerca de mis habilidades. Si a un niño le cuesta más también hacer intervenciones positivas, hacer preguntas claves para que los niños lleguen al objetivo de aprendizaje que estamos trabajando. Entonces, se tiene que visibilizar en todo momento la retroalimentación en los niños y de acuerdo al objetivo de aprendizaje tiene que ir como bien ligado al objetivo que estamos planteando. Valorar también los esfuerzos y los logros de los niños y las niñas es muy importante. Y también valorar explícitamente. No podemos decir, muy bien. No, tenemos que decirle, muy bien, por ejemplo, muy bien, Josefina, verbalizaste que la planta estaba viva. Entonces también reconocemos la habilidad. No decimos muy bien por muy bien. Porque, claro, le conectas con que ellos puedan ser conscientes de su proceso de aprendizaje. Y ahí voy a invitar también a ver si es que se puede. ¿Sí? Un extracto del video. Acá tengo muchas plantas. ¿Serán todas iguales estas plantas? No. ¿Quién dice que no? ¿Cómo te diste cuenta que no son todas iguales, Luciano? ¿Cómo te diste cuenta que no son todas iguales?
Claro, algunas tienen un color verde como estas y otros tienen un color rojizo o morado como esta. Muy bien, Luciano, te felicito. Te diste cuenta porque observaste. Entonces, ahí se evidencia lo que tú nos mencionabas, Marcela. No es el muy bien como una muletilla que tengamos respecto como de impulsar a las niñas y niños, sino que es un muy bien consentido. Le recalco, le muestro, le devuelvo algo que ellos están logrando. Aquí tú le devolviste la habilidad de ser observador, ¿cierto? Se dio cuenta de que eran diferentes porque pudo observar, se detuvo a mirar y es ahí que pudo encontrar esta diferencia, que eso es súper importante porque a veces tendemos a utilizar el muy bien, súper, qué lindo, pero no les devolvemos algo del proceso propio de aprendizaje a las niñas y niños. ¿Me puedes devolver un poquitito? Ah. ¿Lo dejo ahí? Sí. Y ahora vamos a revisar, Marcela, aquí lo que nos dice la actualización del referente en torno a la importancia que tiene la retroalimentación para el proceso de aprendizaje de las niñas y niños. Y esta retroalimentación es fundamental desde los primeros años, ahí de acuerdo a las características también que tiene cada niña y niño, ¿cierto? No va a ser lo mismo hacerlo en sala cuna que hacerlo en los niveles medios o en el nivel de transición. Es súper importante ahí observar las características de las niñas y niños, porque yo para retroalimentar requiero de levantar información de las niñas y niños, de sus procesos de aprendizaje, implementar ahí la evaluación diversificada, la evaluación auténtica, para efectivamente tener elementos que me permitan devolverle a las niñas y los niños su particular forma de aprender, de construir los aprendizajes para que se sientan valorados, ¿cierto? Pero por el despliegue de esas potenciales no es un reconocimiento para todos igual, va a ser distinto, diferenciado para cada niña y niño. Y esto es lo que le permite a ellas conocer sus logros y poder identificar también de manera clara cuáles son sus desafíos, qué necesidades de apoyo tienen al respecto. También así fortalecer la autoconfianza y poder potenciar su motivación de seguir aprendiendo. Ya que aquí lo importante es centrar la atención en el proceso de aprendizaje y no en los resultados. Esto posibilita que se legitimen los esfuerzos, la perseverancia de las niñas y niños independientes del proceso final, del resultado final. Y en el referente curricular se destaca mucho la documentación pedagógica y cómo ella aporta a poder visibilizar el proceso de aprender que tiene cada niño y cómo es una tremenda herramienta que al implementarla, ¿cierto?, permite a las niñas y niños hacerse conscientes de estos procesos de aprendizaje, de lo que vivieron, de cómo lo desarrollaron. Dale nomás, carito. Ahí. Entonces, aquí, ¿qué implica eso en la práctica, en lo concreto? Poder valorar este proceso de aprender de cada niña y niño a través de verbalizaciones, manifestaciones de afecto que reflejen esta particular forma de aprender y los esfuerzos, tal como lo mencionaba ahí Marcela en el video que vimos hace un ratito. No basta entonces con decir muy bien, que será otro elemento que nos mencionaba Marcela, se requiere precisión ahí para dar elementos que efectivamente aporten a las niñas y niños. Por ejemplo, hacer preguntas, ¿cómo lograste hacer aquí estas pelotitas, por ejemplo? Ah, entiendo, con movimientos circulares de tus manos. Aquí lograste mucha precisión. En el caso de la experiencia que nos comentaba Marcela, ahí ella preguntó, ¿cierto?, ¿cómo lograron darse cuenta de la diferencia que tenía cada planta? Y ahí algunos se dieron cuenta observando, otros tocando a partir de la textura que tenía cada planta, y ella eso le iba devolviendo también para que ellos pudieran hacerse conscientes de sus distintas formas de aprender.
Y en los niveles medios, un elemento aquí que es súper importante tiene que ver con la autoevaluación, ofrecer oportunidades para que las niñas y niños también puedan valorar su proceso de aprendizaje. Y qué formas utilizaron para construir estos aprendizajes, para llegar a los cometidos, planificar, organizar, ¿cierto? Y evidentemente aquí ser protagonista de su aprendizaje. Y en lo concreto aquí hay algunos ejemplos de preguntas que nos pueden ayudar a que las niñas y niños puedan desarrollar un proceso de autoevaluación. ¿Cómo lo hiciste? ¿Qué hiciste primero y después? ¿Qué materiales utilizaste? ¿Cómo te sentiste mientras desarrollabas esto, mientras limpiabas la plantita? ¿Qué fue lo más difícil de este proceso? ¿Cómo te sientes ahora, ya al terminar una creación, una producción de ellas, de ellos? ¿Hay algún otro elemento, Marcela, que quieras destacar, que consideres que sea importante para tus compañeras que viven, que van a vivenciar este proceso en cuanto a la retroalimentación? No, lo mismo, que hay que hacer muchas intervenciones con los niños, muchas preguntas claves para que se refleje eso de la retroalimentación, ¿cierto? Por ejemplo, hacerles preguntas, ¿cómo te diste cuenta? ¿A qué te refieres con esto? Y como dije anteriormente, si se equivocaron, no se puede decir, mira, parece que te equivocaste o no es así, sino que seguir haciendo preguntas para que el niño o la niña solita llegue a la respuesta o se dé cuenta que estaba equivocado. Ajá. Sí, ahí es súper importante eso que nos mencionas porque en esta experiencia, en el análisis al menos, no te va a permitir analizar o dar elementos que le permitan a la evaluadora, al evaluador, ver que tú cumpliste los criterios de la rúbrica. Entonces, tiene que ser a partir de lo que se observó en la experiencia, en la grabación misma. Claro. Y aquí otro de los aspectos que estaba descendido, que todavía es un desafío para Fundación Integra, tiene que ver con las posibilidades reales de que las niñas y niños puedan ejercer el protagonismo en la implementación de las distintas oportunidades de juego y exploración. Y ahí al respecto te queríamos preguntar cómo poder evidenciar este protagonismo en la clase grabada. Bueno, como ahí hay hartos materiales, el espacio como tercer educador es fundamental en la clase grabada. Responde a toda la diversidad de niños y niñas, ¿cierto? Los materiales solitos invitan a los niños a participar, a ser partícipe de cada uno de esos espacios. Los niños pueden elegir dónde jugar, elegir con quién jugar y ser protagonistas siempre de su aprendizaje. En esa clase los niños fueron protagonistas desde el inicio hasta el cierre. Ellos, si querían estar en un espacio, explorar con ese espacio, llegar al objetivo con ese espacio, después si ellos querían podían cambiarse a otro espacio educativo, ¿cierto? Con otros materiales que invitaran también a participar, a explorar, a crear. Entonces, durante esta experiencia, yo creo que lo más importante es el espacio educativo como tercer educador. En todo momento ellos eligieron, decidieron, como dice ahí, transitaron de una estación a otra, interactuaron con sus pares, con la agente educativa, con la educadora, se potenció la autonomía de los niños y las niñas y la confianza en sus capacidades. También esta oportunidad de juego estuvo pensada desde y para ellos, como dice ahí, desde sus necesidades, porque nuestro jardín infantil, nuestros espacios exteriores tienen como un pasto sintético, no hay mucha naturaleza, muchas plantitas, entonces esta experiencia también fue creada desde sus necesidades y elegimos estos materiales y no otros porque a ellos ya conocían estos materiales, conocían las palitas, las regaderas, entonces como sabíamos que a ellos les gusta mucho, les encanta, también hicimos partícipe de esos materiales que a ellos les gusta, desde su interés, desde las características también de los niños, entonces nunca se tienen que olvidar de la caracterización que hicieron al principio del portafolio, siempre tenerla presente para
esta experiencia grabada, ver las características, las necesidades, como dije yo, y lo más importante, sus intereses, porque la idea es que ellos disfruten en esta clase grabada, que se vean felices, que se vean protagonistas de sus aprendizajes, constructores de sus aprendizajes. Entonces ellos se tienen que ver felices, se tienen que ver que están disfrutando. ¿Y cómo lo hacen? A través de los materiales que elegimos, a través del espacio educativo que nosotras intencionamos para ellos. Y nosotras somos mediadoras, unas mediadoras más, ¿cierto?, que tenemos que intervenir para retroalimentar sus aprendizajes. Y la autonomía, ¿cómo pudiste explicitarla en esta grabación? ¿Te recuerdas de algún elemento? Claro, cuando los niños van y eligen algún material, había un niño, no sé, que no podía apretar el gatillo, ¿cierto? Yo decía, vamos, inténtalo, tú puedes. Y ahí solitos ellos son más autónomos. También, no es que yo como educadora les mostraba cómo utilizar el material, ellos eran autónomos. Y no sé, pues a lo mejor exploraban, ay, ¿cómo será apretar esto? ¿Se apretará? ¿Se sacará la tapa? Entonces dejamos que ellos exploraran, en ningún momento nosotros modelamos o le dijimos, mira, esto tienes que hacer con el material, este material se utiliza así. Al contrario, ellos fueron autónomos, como dije yo, fueron a buscar el material, a elegir según sus preferencias y eso. Claro, no eran espectadores, ¿cierto? No era que ellos te observaban a ti cómo regar y limpiar las plantas, sino que ellas y ellos tenían la oportunidad de poder experimentar este proceso, de vivenciarlo. ¿Nos puedes ayudar con la lámina, por favor? Gracias. Respecto de lo que nos menciona el referente en cuanto al protagonismo de las niñas y niños, bueno, son los elementos que Marcela ya nos ha compartido. La implementación del ambiente es fundamental, ofrecer múltiples y simultáneas oportunidades de juego y exploración, porque de esta manera efectivamente se potencia la toma de decisiones de niñas y niños. Ellos pueden elegir, ¿cierto?, decidir dónde jugar, con quiénes jugar, qué materiales van a utilizar para este juego. Y desde ahí, desde esa toma de decisiones, sin duda que se promueve el desarrollo de la autonomía de ellas y ellos, que efectivamente también ahí el sentimiento de competencia, ¿cierto? Yo soy capaz de hacerlo, eso afecta positivamente su autoestima. Y también se promueve el ejercicio de la ciudadanía. Y aquí esto tiene que ver con posibilitar que las niñas y niños puedan ejercer sus derechos en la cotidianeidad del contexto educativo. No tiene que ver con proponer alternativas o métodos que se imiten por ejemplo, cómo los adultos y las adultas participamos, sino que más bien tiene que ver con respetar su derecho al juego, su derecho a estar en bienestar, a tomar decisiones, a que yo pueda jugar, ¿cierto?, lo que quiero jugar, a que se respete mi ritmo también, valorar el cuidado de sí mismo, de otras personas y del entorno, que se pueda practicar en este espacio amoroso la resolución pacífica de conflictos, que tengan las oportunidades yo efectivamente de tener el apoyo para ir comprendiendo qué alternativas tengo para resolver y afrontar mis conflictos de la mejor manera, ¿cierto?, cuidándome y cuidando al resto. Y también ir ayudando a las niñas y niños a que reconozcan el valor que tienen sus acciones y cómo sus acciones pueden aportar al bien común. Aquí en esta experiencia, Marcela les planteaba a las niñas y niños la importancia de cuidar las plantitas porque esto tenía un tremendo impacto, no solo para ellas y ellos, sino y ella conectaba ahí con los entornos naturales de sus casas, con los árboles y otros seres vivos también, que aportaba de cómo ellos podían beneficiar a esta naturaleza, a estos entornos a partir del cuidado. Y otro elemento importante es brindar la posibilidad para que las niñas y niños puedan desarrollar un juego autodeterminado. Aquí, si bien Marcela les proponía distintas estaciones para que ellas pudieran jugar a ser exploradoras y exploradores, no estaba determinado el cómo. Y también estaba a disposición todo el espacio, no solo las 3 estaciones que ella tenía, sino que también todo el ambiente educativo implementado en sala.
O sea, eso es súper importante porque si no se respondía a través de esas estaciones, había otro entorno, otro material que pudiese responder a las características y particularidades de cada una de las niñas y niños. Tú tenías hartos niños en esta experiencia. ¿Cuántos eran, Marcela? Sí, eran 26 niños y niñas. 26. Y además también había niñas con condición de autismo. Entonces, fueron hartos niños, fue desafiante esta experiencia educativa, pero fue al igual que siempre se hace, o sea, fue bien cotidiano. Sí. Y eso es importante relevarlo porque imagínate, con 26 niñas y niños teníamos ahí diferentes, ¿cierto?, características, y tú nos mencionas también quienes están dentro del rasgo del espectro autista, pero se puede efectivamente mostrar, te fue súper bien en esta tarea, bueno, en general, en tu proceso de carrera docente, te fue súper bien, y eso nos muestra y motiva también al resto de tus compañeras de que efectivamente es algo que se puede lograr, que se cuenta también ahí con las herramientas, y ustedes también tener la convicción de que cuentan con esas habilidades, con esas capacidades para poder mostrar y reflejar todos estos elementos, que todos estos elementos no son algo nuevo, ¿verdad? Es algo que en Fundación Integra se viene trabajando ya hace un buen tiempo, y lo que nosotros vamos mostrando y conectando con la actualización del referente no es que esto surja ahora, son énfasis que vamos manifestando, pero hay todo un trabajo que hay detrás y que es importante reconocer, porque ahí ustedes tienen las herramientas y ya lo están implementando dentro de su quehacer profesional. Dale una mascarita. Ya antes de pasar a la última pregunta que le queremos hacer a Marcela, compartir con ustedes así bien a grandes rasgos algunos énfasis de la visión que nos plantea la actualización del referente curricular en torno a la educación que anhelamos, ¿cierto? Que es una educación, como decía Marcela, transformadora, que efectivamente aporte al desarrollo humano y sostenible. Y está aquí el protagonismo en la niñez, que ya Marcela nos dio muchos detalles de cómo podemos efectivamente llevarlo a la práctica, concretarlo en nuestras interacciones con las niñas y niños. Niñas y niños que ejerzan su ciudadanía, que se promueva su autonomía, que se le brinden oportunidades reales de participación respondiendo a sus características personales. Los ambientes bien tratantes basados en el amor, que son fundamentales y que vimos al principio que Andrea nos compartía, y es un elemento que Integra tiene bastante potenciado, ¿cierto? Que tiene que ver con la respuesta sensible de los equipos, de responder oportunamente a las necesidades que van teniendo niñas y niños y legitimarles a cada niña y niño en su particularidad y responder efectivamente a lo que cada una necesita. La conexión con lo natural es otro de los énfasis de esta actualización del referente, entendiendo cómo este encuentro con la naturaleza aporta significativamente al bienestar de las niñas y niños, y es una tremenda oportunidad también para conectarles con lo espiritual, con la posibilidad, ¿cierto?, de detenerse, contemplar, encontrarse genuinamente con estos espacios naturales. A veces la infraestructura de los jardines no nos acompaña, no tenemos tantos espacios verdes, pero hay posibilidades, y aquí Marcela bien nos mostraba, ¿cierto?, este encuentro con plantitas reales, no eran plantitas de juguete, ellas lo regaban, exploraban las raíces, eran situaciones reales y elementos naturales que le permitían a las niñas y niños conectarse con ellas. La diversidad e inclusión, que es lo que comentaba Marcela respecto de tener presente la caracterización que se hace de las niñas y niños, porque hacemos una caracterización de nuestro grupo en general, pero también de las características particulares que tiene cada una y uno, y eso nos permite dar una respuesta mucho más efectiva, mucho más oportuna a las necesidades de aprendizaje también que tienen. Los valores humanos, donde relevamos el valor del cuidado, la importancia que tiene el cuidado, que ha sido históricamente como infravalorado. Incluso en educación parvularia, a veces como que queríamos distinguirnos, ¿cierto? Como no somos una institución que cuide, somos una institución que educa, pero para educar
Es fundamental el cuidado, esa es la base. Sin eso no hay aprendizaje posible, no hay aprendizajes que puedan emerger. Las interacciones de cuidado son sin duda una tremenda experiencia para que niños y niños aprendan en el convivir con otros. Estilos de vida saludable, también otro énfasis que tiene que ver no solo con la alimentación y la actividad física, sino que promover el bienestar emocional, mental, psicológico, espiritual también, ¿cierto? Como a través de prácticas, por ejemplo, de experimentar la gratitud, la atención plena, podemos aportar también a estos estilos de vida saludables. Y comunidades comprometidas donde se releva el rol de todas las actoras y actores de la comunidad, donde las familias tienen un lugar ahí, pero fundamental como primeras educadoras, y sin ellas es imposible poder desarrollar esta educación transformadora. Las necesitamos con nosotros, formar alianzas para que avancemos en conjunto, tomando en cuenta también sus necesidades sentidas y cómo vamos a diversificar las estrategias para conectarnos con ella, para que ellas también puedan participar de acuerdo a sus distintas dinámicas, distintas realidades y apoyarnos en este proceso que es conjunto, que es el desarrollo y aprendizaje de sus niñas y niños. Dale nomás, Carito, para ir cerrando este espacio de diálogo con Marcela, queríamos preguntarle qué recomendaciones les puedes brindar a tus compañeras que inician este proceso de carrera y sobre todo que van a afrontar la clase grabada. ¿Cómo lo pueden abordar? ¿Qué elementos crees tú que tienen que sí o sí considerar? Bueno, a todas las colegas que están en este proceso, ¿cierto? Que requiere, o sea, tiene alto nerviosismo, les recomiendo que lo primero que crean en sus habilidades, en sus conocimientos, y que tengan a mano la rúbrica que le van a evaluar, que la lean, que la pongan en un lugar visible, ¿cierto? Y que la vayan desde ya, desde mañana, ensayando. Por ejemplo, eso que nos cuesta más del estereotipo de género, ir ensayándolo no para la clase grabada, porque tenemos que ir trabajando para todas nuestras clases desde ahora en adelante, porque si sabemos que es un indicador que nos está costando, desafiémonos y empecemos a trabajar, a desaprender las creencias que ya tenemos, ¿cierto? También el ambiente bien tratante se tiene que ver en todo momento, así que si hay algún niño que necesite, no sé, pues ir al baño, no se le puede decir que no, sino que hay que darle prioridad a esta necesidad en el instante, en el momento que el niño lo requiera. Si hay un niño o una niña con la nariz sucia, también invitarlo a que se limpie su nariz, porque este es un indicador que también nos están evaluando en todo momento. A lo mejor no tiene que ver con el aprendizaje o el objetivo de aprendizaje que nosotros tenemos, pero sí tiene que ver con este clima del ambiente bien tratante, ¿cierto? También las retroalimentaciones tienen que ser constantes, como lo había dicho, que se visualicen durante toda la experiencia, y lo más importante que yo les recomiendo es que traten de vivir este momento con alegría. Que yo sé que igual es estresante, ¿cierto? Que uno tiene miedo, ahí salían como hartas emociones, pero traten de vivirlo con alegría, porque si ustedes no lo están pasando bien con su clase grabada, nuestros niños y nuestras niñas tampoco lo van a pasar bien, o les vamos a transmitir ese nerviosismo. Entonces, lo que yo les recomiendo es planifiquen esta clase grabada. Como les dije yo, no tiene que ser una clase grabada, no sé, pues a otro nivel, o que, no sé, porque nunca queremos hacer la mejor clase grabada. No, mejor que sea desde lo cotidiano, pero que los niños disfruten con los materiales, como puse yo ahí, los materiales que a los niños les guste, les encante, para que ustedes puedan estar tranquilas, vean a sus niños y a sus niñas felices disfrutando de la clase que ustedes prepararon con tanto cariño. Y lo del camarógrafo o camarógrafa no es invasivo, así que no se preocupen. Como les dije, el camarógrafo está desde lejos y no se van a sentir para nada incómoda, porque por ejemplo en mi caso fue muy respetuoso en todo momento. Entonces disfruten, lo único que les puedo decir, disfruten de esta clase grabada, porque va a quedar para el recuerdo, para nuestro recuerdo.
Muchas gracias, Marcela. Y tú viviste ahí también in situ en tu clase grabada, ¿cierto? Ahí la necesidad de una niña y niño y no dudaste en poder responder a ese requerimiento, porque uno también tiene temor, como si se puede vivir como que yo estoy cortando esta oportunidad de juego y aprendizaje con las niñas y niños si es que yo me voy, pero claro, hay todo un equipo que sigue en esta dinámica, las niñas y niños siguieron ahí explorando y es importante que se responda porque de nosotras depende también el bienestar y el aprendizaje, no solo para la clase grabada, ¿verdad? Es nuestro ejercicio del día a día que tenemos que hacer y promover que nuestras niñas y niños estén en las mejores condiciones para que puedan potenciar todo su ser. Te agradezco enormemente, Marcela, el testimonio que nos has dado el día de hoy. Sin duda yo creo que va a ser un tremendo aporte para las compañeras que van a afrontar este proceso que genera nerviosismo, que es imposible que no, ¿cierto? Porque nos viene un otro a estar aquí mirando el cómo lo hago, además que esto me van a estar evaluando, entonces genera muchos temores, mucha ansiedad y sin duda también agradezco enormemente esa valentía de compartir tu experiencia, tú nos mostraste tu video y eso es súper valorable porque ahí también tú expones, ¿cierto? Tu labor, tu trabajo y valoramos mucho eso. Así que muy agradecida. Yo le doy el pase aquí a mi compañera Andrea, que va a compartirle otras de los elementos. Hay preguntas. Hay preguntas, Tenemos preguntas, sí, por supuesto. Aquí. Hay preguntas del chat para ustedes, ¿no es cierto? Para Marcela, para Natalia también. Entonces vamos a aprovechar, retrocedamos para ella. Bueno, ahí para profundizar un poquito, bueno, te felicitan mucho también, Marcela, ¿no es cierto?, del trabajo realizado. Y ellas preguntan, ¿en la experiencia de Marcela participaron 26 niños o realizó subgrupos?, dice la pregunta. Participaron todos los niños, 26 niños y niñas, y no hicimos subgrupos porque ellos elegían de acuerdo a sus necesidades. Entonces ellos podían elegir, no sé, pues, elegir un espacio, después iban pasando de estación en estación, pero nosotros no le dijimos, ustedes se sientan acá y esos otros niños acá, al contrario. Perfecto. También nos preguntan, Natalia, respecto del referente curricular, ¿no es cierto?, que en el webinar anterior también aparece, también lo estuvimos conversando respecto de aspectos que queremos reforzar. Aún no llega a los jardines infantiles. Próximamente va a haber un comunicado ya desde la dirección ejecutiva respecto del referente, ¿ya? No se puede descargar todavía, pero eso es próximamente, ¿ya? Así que también nos estaban preguntando respecto de cómo, cuándo y cómo lo podían descargar, ¿ya? Aquí, Natalia, nos preguntan relacionado con, sabemos que tú hiciste la experiencia en medios, ¿sí? Pero también está este tema de estrategias de la equidad de género cuando son sala cuna, ¿ya? Entonces la pregunta es, respecto de la equidad de género, Natalia, ¿qué estrategias se sugieren para los niveles de sala cuna, considerando sus características al no tener lenguaje verbal, por ejemplo? ¿Ya? Sí, ahí les recomiendo, compañeras, que puedan revisar detalladamente la rúbrica, porque está el indicador de la rúbrica para sala cuna, específicamente, que se solicita ahí, y para los niveles de medios en adelante. Entonces, aquí que es importante en sala cuna, poder efectivamente darles la posibilidad a las niñas y niños, a los bebés, de que puedan escoger sin poner de antemano los materiales, así como sectores para niñas, sectores para niños, juguetes para niños, juguetes para... por género, sino que más bien respondan a sus intereses, a sus preferencias, donde todos tengan la posibilidad de escoger lo que más les llame la atención, lo que despierte su curiosidad, lo que les invite a explorar.
Desde ahí se toma en sala cuna y no tanto desde las interrupciones a los estereotipos, porque efectivamente sabemos que están en otra etapa del desarrollo, pero sí ya ahí también hay, desde las adultas, ¿cierto? Como lo mencionaba Marcela, traspasamos ya nuestras creencias, nuestros prejuicios en torno a lo que está permitido o prohibido para cada género. Entonces ahí sí o sí la invitación también es, más que lo recomendado aquí en este webinar, es que ustedes puedan mirarse en sus prácticas e ir identificando y reconociendo dónde están esos prejuicios para ustedes como equipo pedagógico y cómo eso podría obstaculizar el proceso de aprendizaje de las niñas y niños. No sé, Andrea, si hay otra más. Sí, vamos a ver otra más relacionado, ya lo contestaste sobre las salas cuna. Mira, si en la experiencia estamos en subgrupos y yo estoy en uno de ellos, ¿me quedo siempre ahí o es necesario ir recorriendo todos los grupos? ¿Cómo lo ven ustedes ahí? Es necesario ir recorriendo todos los grupos por la retroalimentación, ¿cierto? Porque necesitamos retroalimentar a todos los niños. Y como dije yo, hay niños que les cuesta más, son más rápidos los aprendizajes, otros son más lentos, entonces tenemos que visibilizar por grupos. Y ahí nosotros visualizamos, si estamos como, por ejemplo, en un espacio donde estaban todas las plantitas, ahí voy a visualizar a qué niño le está costando más y quizás con él voy a retroalimentar y me voy a quedar un espacio más para hacerle estas preguntas claves, indagar acerca de sus conocimientos previos. Sí. Ahí claramente no es posible hacer el proceso de retroalimentación con todas las niñas y niños, pero sí a lo menos el esfuerzo, como lo menciona bien Marcela, de poder transitar por los distintos espacios de juego en que están explorando las niñas y niños es fundamental, porque yo tengo que efectivamente ir monitoreando, ¿cierto?, cómo están aprendiendo, interesándose, sino para también proponer o desafiarles a través de estas interacciones cognitivas desafiantes. Entonces ahí efectivamente Marcela fue grupo por grupo, mirando, acompañando, en algunos se detenía más, y de ahí también ustedes, si consideran que es importante detenerse en alguno, tomarse esos espacios, porque es como el ejercicio que les decía Marcela de como ustedes lo hacen habitualmente. Cuando hay alguna niña o niño que requiere más atención, más mediación, ustedes efectivamente se la brindan en ese momento, y no porque sepamos que tenemos que ir a transitar por todos los grupos, estar nerviosa o no darle o no atenderle por poder responder a estos temores que yo tengo de cómo me pueden evaluar. ¿Y los cierres de las experiencias se pueden realizar en pequeños grupos? Sí, ahí Marcela, ¿nos quieres comentar algo? Porque efectivamente el cierre en cuanto a la rúbrica no solicita especificidad en eso, ¿no? No especifica el cierre, entonces se puede hacer en el pequeño grupo. Por ejemplo, si yo estoy en este grupo, por eso es importante delegar también con las agentes educativas. En este caso éramos 3 en sala, 3 adultas. Entonces, cada una, como estábamos en 3 espacios distintos, cada una puede hacer el cierre en el espacio que estaba. Porque si yo me movía a un espacio, por ejemplo, donde estaban las mesas de luz, claro, la tía que estaba ahí en ese momento se movilizaba al otro espacio, entonces siempre los 3 espacios estuvieron con una adulta, mediando con ellos, interviniendo. Entonces la idea es que cada agente educativa o la educadora hace el cierre donde está, con ese pequeño grupo. Y acá hay una pregunta, vamos a dejar 2 para terminar ya esta parte. En los jardines ya no estamos trabajando secuencia didáctica, es decir, ni inicio ni final, si no se logran visibilizar como tales reuniendo a los niños y niñas nuevamente en un sector. ¿Perjudicará en la evaluación? Pregunta una compañera. Sí, solo yo por lo abordamos. menos no hice el cierre, pero sí se tiene que ver el inicio, el desarrollo, y por eso es importante que miren las rúbricas, que miren los indicadores que les van a evaluar, porque claro, nosotros como Fundación Integra ahora estamos con un trabajo como más holístico, ¿cierto? Pero la rúbrica es distinta a lo que nosotros estamos trabajando y tienen que guiarse por la rúbrica,
por lo que le van a evaluar, porque si no van a salir descendidas. Pero sí tiene que estar bien marcado el inicio, el desarrollo, y el cierre, como lo dije, lo pueden hacer en pequeños grupos o con el niño que está. Sí, hay invitar, Andrea, de que puedan revisar el webinar anterior, porque Sí. ahí se abordó detalladamente eso, porque efectivamente no son procesos que se contradigan el uno al otro, pero sí es fundamental para el proceso de carrera docente que lean detalladamente la rúbrica, porque a eso hay que responder, eso es lo que se evalúa. Así que es fundamental para poder tener un desempeño óptimo. Y que también lo compartimos en el chat, mi compañera lo compartió en el chat el webinar anterior también, ¿ya? Y por último, esta clase grabada también tiene una parte escrita, ¿no? Que ahí también es importante, también preguntaban respecto de lo que se tiene que colocar ahí, tú lo dijiste al principio, Marcela, ¿no es cierto? Quizás podríamos para terminar eso reforzar qué es lo que tiene que quedar ahí claro también en esa ficha. En el portafolio lo que piden es en qué nivel se evaluó, en mi caso medio, cuántos niños asistieron, en mi caso eran 26, el objetivo de aprendizaje transversal y el objetivo de aprendizaje específico. Y luego hay dos preguntas. Una, si hubo como alguna dificultad dentro de la grabación o durante la grabación, uno tiene que responder sí o no. Y otra pregunta relacionada a los estereotipos de género. ¿Qué hizo uno como educador para desnaturalizar como ese estereotipo de género desde los materiales, desde las interacciones que uno hizo? Y ahí uno tiene que responder, pero es súper pequeño. Yo puse 4 líneas, porque no recuerdo cuántos caracteres eran. Pero ahí uno tiene que explicar cómo desnaturalizó el género a través de los materiales y a través de las interacciones. Claro, no hay mucho espacio para argumentar todos los otros elementos que se evalúan en la clase grabada. Por eso que es tan importante que se expliciten en el video, que ustedes puedan tener conciencia ahí de leer la rúbrica previamente para poder intencionarlos en esos momentos. Bueno, dar las gracias, muchas gracias a Marcela, ¿no es cierto? Se nos hace siempre corto el tiempo con todo lo que podemos consultar y profundizar. Este año, a diferencia de los años anteriores, las educadoras que hicieron su portafolio pudieron descargar la clase grabada, ¿ya? Esto es algo que seguramente se va a poder seguir haciendo y es interesante que ustedes lo puedan hacer. Es un desafío también poder mirarse cómo lo estamos haciendo para ir mejorando también, ir viendo nuestros desafíos, ¿ya? Entonces, nosotros agradecemos enormemente a Marcela Fuentes que ella también tuvo toda la disposición de compartirnos su grabación, ¿no es cierto? Compartirnos el portafolio, ir buscando las mejores estrategias para poder presentar hoy día este contenido a todas las educadoras que están preparando el portafolio. Y aquí, mira, empiezan a aparecer muchos aplausos para Marcela, aplausos virtuales, corazoncitos también, porque claro, yo creo que es un gran aprendizaje que nos atrevamos a ir mostrando también lo que hacemos, a mirarnos, ¿ya? Y esperamos que todas las cosas que compartió Marcela, todas estas apoyos, orientaciones que les da, ustedes también las tomen y se seguricen, y esa angustia, esos miedos, esas preocupaciones que aparecen, ¿no es cierto?, frente a esta grabación, vayan de a poquito disminuyendo. Exactamente. Bueno, entonces, como vamos a ir cerrando el webinar de hoy, nosotros también, como es nuestro último webinar de este año, ¿ya? Eso no quiere decir que ustedes en regiones no sigan con el acompañamiento y con la asesoría, con las orientaciones de las encargadas locales de carrera docente, que ustedes ya las identifican en cada una de las regiones, ¿no es cierto? Ustedes le pueden hacer consultas, etcétera, además de los teléfonos de Docente Más, que también
tienen que usarlos para aclarar dudas, revisar toda la información que exista respecto del portafolio que les pueda facilitar este trabajo. Nosotros queríamos darle algunas recomendaciones que son importantes, son sencillas, pero a veces es bueno explicitarlas porque podemos cometer errores. Por supuesto que no esperen a última hora para completar su portafolio en la plataforma, ¿cierto? Mira, acá nos han ido dando ideas las compañeras que ya, así como Marcela, ya se evaluaron. Trabajar primero en un Word, ¿sí? Y ir conectándose solo para traspasar sus respuestas a la plataforma, ¿ya? Ir de a poco completando las tareas del portafolio. O sea, trabajar en un Word, copiar y pegar los textos, esto te reducirá el tiempo que debes estar conectado a Internet, ¿no es cierto? Es como mucho más tranquilo, ¿ya? Por supuesto que hay que estar atento a la cantidad máxima de caracteres que nos permite las respuestas, ¿ya? La redacción que se hace también, que sea clara, que cumpla con la rúbrica, etc. Y algo bien importante que lo quisimos poner ahí, que está más chiquitito, pero está en la página 14 del manual. Acuérdense que como parte de la corrección del portafolio se implementa un sistema de revisión digital que permite detectar situaciones de plagio, parcial o total, ¿ya? Con evidencia rendida en el proceso 2025, ¿ya? O con una evidencia presentada en años anteriores. O sea, el sistema de corrección de portafolio va a tener claridad respecto si hay alguna detección de plagio, ya sea de portafolios anteriores o de los que se están presentando este 2025, ¿ya? El resultado de esta revisión es analizado por el CPIP para determinar si se han contravenido las condiciones de veracidad de la información. En tal caso, se declarará objetado el portafolio de las o los docentes o educadores involucrados, ¿ya? Estamos hablando de copiar párrafos textuales de otros portafolios o por eso es tan importante que la redacción de ustedes sea lo más genuina posible, con sus propias palabras, ¿no es cierto? Y acá hay una digamos, claridad respecto de la clase grabada. Mira, dice, en caso de manipulación o alteración del grupo con el que se presenta la clase grabada, el portafolio también va a ser objetado, porque necesitamos, ¿no es cierto? La evaluación requiere que esto sea una situación lo más auténtica posible, ¿ya? Entonces, es importante no alterar al grupo, ¿ya? Las educadoras cuyo portafolio sea objetado, ¿qué va a pasar con eso? Pueden apelar, por supuesto, al año siguiente, en julio del 2026, pero van a ser nuevamente convocadas a participar del sistema de reconocimiento. O sea, van a tener que hacer nuevamente portafolio, ¿ya? Entonces, considérenlo, vale la pena tener en cuenta estas cosas, ¿ya? Para tomar todos los resguardos posibles. Sigamos. Carito. Entonces, una parte es el portafolio, ¿no es cierto? ¿Qué termina? ¿Cuándo termina? ¿Ya saben ustedes cuándo termina? El 10 de noviembre. 10 de noviembre es a las 23:59, ahí ya debe estar todos los módulos subidos, iniciados, terminados, completados se llama, ¿ya? Y la otra patita que nos queda es la evaluación de conocimientos específicos y pedagógicos, que lo organiza y la prueba la organiza la Agencia de Calidad de la Educación.
y tiene los conocimientos disciplinares, ¿no es cierto? Instrumentos que evalúan los conocimientos que las educadoras deben dominar para la implementación del currículum nacional en el nivel que imparte, ¿no es cierto?, las bases curriculares de enseñanza de educación parvularia, y los conocimientos pedagógicos, ya que los saberes y conocimientos pedagógicos que tienen como referencia dominios, criterios y descriptores establecidos en el marco para la buena enseñanza de educación parvularia, ¿ya? Esos son los instrumentos, los documentos que ustedes tienen que considerar, tienen que revisar, ¿ya? Para la prueba es importante que sepan que ya empezó el momento de validar datos, ¿ya? Ahora empezaron desde el 28, vamos a seguir pasando la otra PPT, por favor. Desde el 28 de agosto hasta el 30 de septiembre, independientes que ya hayan validado portafolio, tienen que validar ahora la prueba. Y esa es responsabilidad de ustedes, de las educadoras o directoras que están completando esta evaluación. Recuerden que para poder avanzar de tramo necesitan haber hecho ambos instrumentos, portafolio y prueba, ¿ya? Si no, no van a poder avanzar de tramo, además de la experiencia, por supuesto. Entonces, estamos en la etapa, se inició la etapa de validación de datos. Tienen que ingresar a www.evaluacionconocimientos.cl y ahí con su clave única van a poder validar datos, van a poder completar datos personales. Muy importante el correo electrónico personal, no el del jardín infantil, porque ahí les va a llegar toda la información. Seleccionar la asignatura a rendir, que es educación parvularia, la sesión de aplicación, qué día van a hacer la prueba, la región y la comuna a la que pertenecen, ¿ya? Y pronto después, al tiempo después, les va a llegar la sede a la cual van a tener que asistir de manera presencial, ¿ya? Y declarar si hay una situación de discapacidad, seguramente para algún tipo de condición especial, ¿ya? Estas fechas de aplicación de prueba este año son solo dos, o el 18 de diciembre o el 20 de diciembre, ¿ya? Entonces, los queríamos invitar a que pudieran hacer esto de inscribirse porque es el proceso completo. Sigamos. Vamos a evaluar el webinar, ¿ya? Como siempre, a nosotros nos interesa contar con su opinión y el próximo año seguir profundizando en tareas, en contenido que sean necesarios, que nos desafían siempre a mejorar las prácticas pedagógicas, ¿no es cierto? Y tener también la participación, como hoy día tuvimos a Marcela, tener la participación a lo mejor de alguna de ustedes, quién sabe, a lo mejor alguna de ustedes el próximo año nos va a acompañar en el webinar hablando de alguna de las tareas del portafolio, de la experiencia, cómo lo hicieron, ¿no es cierto? Y cómo fue ese trabajo, ¿ya? Entonces, por favor, completen la evaluación. Ya quiero agradecer también a mi compañera Natalia Contreras, que de manera muy clara, muy didáctica, va explicando, ¿no es cierto? Y entrando en un diálogo con Marcela también. Y ustedes pueden volver a revisar este webinar a través de YouTube, a través de código QR que tenemos y que nuestras encargadas locales ya lo conocen y se lo van a compartir cuando tengamos este webinar subido en el código QR. Y vamos a pasar un avisito ya para ir cerrando este webinar. Tenemos acá, ustedes saben que ahí está el proyecto de liderazgo en Fundación Integra, que está trabajando con las educadoras también.
del Centro de Liderazgo Integra, ¿no es cierto? Compartir, liderar, inspirar para transformar, también para transformar. Entonces acá la invitación es para que escaneen este código y puedan acceder a la grabación del evento de lanzamiento, ¿ya? Entonces las queremos invitar para que ustedes lo puedan escanear y también puedan interiorizarse un poquito más respecto de este trabajo. A lo mejor muchas de ustedes están participando en este proyecto de liderazgo, ¿ya? Entonces estamos dando por finalizado el webinar. Vamos a volver a nuestra evaluación para que lo tengan, ¿ya? Y agradecemos también las preguntas que hubieron hoy día, las preguntas en el chat, los comentarios, la participación en general. Muchas gracias, Marcela. Nos despedimos de ti, nos despedimos de todas. Gracias a ustedes también por esta invitación. Gracias, muchas gracias a ti, ¿ya? Entonces nos vemos próximamente para vernos el próximo año y esperamos, deseándoles que tengan un éxito, que sea un éxito también para ustedes esta experiencia de clase grabada, que es lo que se está acercando. Algunas ya por ahí decían que ya se habían grabado. Así que les vaya muy bien en este proceso evaluativo 2025. Hasta luego.